La expulsaron de casa a los 18 años, sin apoyo, sin dinero y sin posibilidad de regresar. No tenía un plan, no tenía un futuro, solo una vieja camioneta y la decisión de no rendirse. Unos días después, compra por casi nada una cabaña abandonada en las montañas, un lugar que nadie quería ni gratis. La casa estaba destruida, olvidada y parecía inútil. Pero fue precisamente allí donde encontró algo que lo cambió todo. La mañana comenzó como tantas otras, con una quietud que no era paz, sino una forma contenida de tensión. La casa parecía en orden, los objetos en su sitio, la luz entrando por las ventanas como si nada estuviera fuera de lugar. Sin embargo, en ese silencio había algo rígido, algo que no permitía respirar con libertad. Emilia Rivera lo sentía desde hacía años. No era un pensamiento claro, sino una sensación persistente, como si siempre hubiera una distancia invisible entre ella y todo lo que la rodeaba. Había llegado a esa casa siendo aún una niña, cuando su madre decidió rehacer su vida. Al principio, todo parecía un intento de normalidad, un nuevo comienzo, una oportunidad de estabilidad. Pero con el paso del tiempo, ese intento se convirtió en otra cosa. Emilia dejó de ser parte del centro de esa vida y pasó a ocupar un lugar difuso, incómodo, como un objeto que nadie se atreve a retirar pero que tampoco pertenece realmente al espacio. El hombre que vivía con ellas no era cruel en el sentido evidente. No levantaba la voz sin motivo, ni recurría a gestos violentos. Su forma de rechazo era más sutil y por eso mismo más constante. Era la manera en que no la miraba, en que hablaba de la casa como si ella no estuviera incluida, en que su presencia no alteraba nada. Emilia había aprendido a moverse sin hacer ruido, a existir sin ocupar espacio, a reducirse a lo mínimo para no provocar incomodidad. Su madre, por otro lado, vivía atrapada en una lucha silenciosa. Había amor en ella, pero también miedo. Miedo a perder otra vez lo que había construido, miedo a quedarse sola. Ese miedo la llevaba a elegir la estabilidad por encima de cualquier confrontación. Y poco a poco, sin darse cuenta o quizá sin querer verlo, había aprendido a callar. Ese silencio se convirtió en una respuesta habitual, en una forma de evitar el conflicto, aunque el precio fuera demasiado alto. Durante semanas, Emilia había estado tomando decisiones en secreto. No eran grandes gestos, sino pequeños pasos invisibles. Buscar información, imaginar alternativas, preguntarse qué podría hacer si dejaba de depender de ese lugar. No compartía esos pensamientos con nadie porque sabía, con una certeza que no necesitaba comprobar, que no serían bien recibidos. Era una esperanza privada, frágil, que necesitaba proteger. El momento en que todo cambió no fue anunciado. Fue una ruptura abrupta dentro de esa rutina silenciosa. Su plan, aquello que había mantenido oculto, salió a la superficie de forma inesperada. El ambiente de la casa cambió en cuestión de segundos. La mirada de aquel hombre se volvió fija, evaluadora, como si por primera vez realmente la estuviera viendo, pero no con interés, sino con juicio. Lo que siguió no fue un estallido emocional, sino algo más frío. La conversación no tuvo espacio para matices. Para él, no se trataba de un intento de construir un futuro, sino de una falta de respeto, de una decisión tomada sin permiso. Cada palabra estaba cargada de una lógica que no dejaba lugar a discusión. Emilia no respondía. No porque no tuviera que decir, sino porque comprendía que no había un lugar para sus palabras. El momento decisivo llegó con una claridad casi brutal. La decisión de que debía irse no se presentó como una amenaza, sino como una conclusión inevitable. Su madre estaba allí, presente, pero no intervino. No hubo oposición, ni siquiera un intento. Solo una quietud que decía más que cualquier frase. En ese instante, Emilia entendió algo que no había querido aceptar por completo. Nunca había sido parte de esa casa.
Había sido una presencia tolerada, una extensión incómoda de una vida que no la incluía realmente. Esa comprensión no llegó acompañada de lágrimas. Llegó como un vacío limpio, como si algo se hubiera roto de forma definitiva y al mismo tiempo se hubiera simplificado. Subió a su habitación y reunió lo esencial. No había mucho que tomar. Algunas prendas, algunos objetos personales, nada que pudiera considerarse un verdadero hogar. Bajó las escaleras con la misma calma con la que había subido. Nadie la detuvo. Nadie intentó cambiar lo que estaba ocurriendo. Al cruzar la puerta, no miró hacia atrás. Las primeras horas fuera de la casa fueron extrañas, como si el mundo se hubiera vuelto más amplio y, al mismo tiempo, más inhóspito. La realidad se presentó sin filtros. No había un lugar al que regresar. No había una red que amortiguara la caída. Solo estaba ella, su cuerpo cansado y la certeza de que debía encontrar una manera de seguir adelante. Pasó la noche dentro del vehículo que había conseguido tiempo atrás con esfuerzo propio. No era cómodo ni seguro, pero era lo único que tenía. El frío se filtraba lentamente, obligándola a mantenerse despierta más tiempo del que hubiera querido. En esa oscuridad, sin distracciones, surgió la pregunta inevitable: ¿qué hacer ahora? La respuesta no llegó como una idea brillante, sino como un recuerdo tenue. Una conversación escuchada sin prestar demasiada atención en su momento. Algo sobre tierras olvidadas, propiedades que nadie quería, lugares abandonados que se vendían por cantidades insignificantes. En ese momento, esa información había parecido irrelevante. Ahora, se transformaba en una posibilidad. A la mañana siguiente, sin un plan claro pero con una dirección mínima, decidió seguir esa pista. El camino la llevó lejos de lo conocido, hacia zonas donde la presencia humana se diluía entre montañas y carreteras estrechas. El paisaje se abría en extensiones silenciosas, reforzando la sensación de estar entrando en otro tipo de vida. El lugar donde se realizaban las ventas era sencillo, funcional, sin ningún tipo de ceremonia. Las personas que estaban allí se movían con seguridad, sabían lo que buscaban. Emilia, en cambio, observaba, tratando de entender un sistema que le era completamente ajeno. Cada propiedad era anunciada, evaluada en cuestión de segundos y adquirida por quienes parecían dominar ese entorno. Cuando apareció el terreno que cambiaría su vida, no hubo interés. Era descrito como un lugar difícil, con acceso complicado y una estructura en mal estado. Para los demás, no representaba una oportunidad, sino un problema. Para Emilia, era algo distinto, no porque lo entendiera completamente, sino porque era lo único que estaba dentro de su alcance. Tomó la decisión sin tener todas las respuestas. No era una apuesta calculada, sino una necesidad. El trayecto hacia el terreno fue más difícil de lo que había imaginado. El camino apenas podía llamarse así. La vegetación había reclamado gran parte del acceso, obligándola a avanzar con cuidado. Cuando finalmente llegó, el lugar se reveló en toda su crudeza. La construcción que se alzaba allí estaba al borde del colapso, el techo cedido en partes, las paredes marcadas por el tiempo, las aberturas vacías donde antes hubo ventanas. Todo indicaba abandono, desgaste, olvido. Era el tipo de lugar que la mayoría descartaría sin dudar. Sin embargo, al acercarse, algo cambió. No fue una revelación inmediata, sino una percepción gradual. Bajo el deterioro, la estructura original seguía presente. La madera, aunque dañada, conservaba fuerza en ciertos puntos. El diseño no era improvisado. Había intención en la forma en que había sido construido. Emilia caminó alrededor, tocando las superficies, observando los detalles. No sabía exactamente qué estaba viendo, pero sentía que ese lugar no estaba completamente perdido. Había algo allí que podía ser rescatado. Se detuvo frente a la entrada y permaneció en silencio. La magnitud del desafío era evidente. No tenía experiencia, no tenía herramientas, no tenía garantías de éxito. Solo tenía una decisión por tomar.
y la tomó. Esa noche volvió a dormir en el vehículo, pero ya no estaba en un lugar cualquiera. Estaba en su terreno. Esa diferencia, aunque mínima en apariencia, lo cambiaba todo. El miedo seguía presente, la incertidumbre también, pero junto a ello surgía algo nuevo, una forma inicial de pertenencia. No sabía cómo lo haría, no sabía cuánto tiempo tomaría, no sabía si lo lograría. Pero por primera vez en mucho tiempo, el camino que tenía delante no estaba definido por otros, y eso era suficiente para empezar. La mañana siguiente llegó sin suavidad. No hubo transición entre la decisión de quedarse y la realidad de lo que eso implicaba. Emilia despertó con el cuerpo rígido por el frío y el descanso incompleto, rodeada de silencio y de un paisaje que no ofrecía ninguna ayuda inmediata. El terreno que había elegido la noche anterior ya no era una idea, ni una apuesta, ni siquiera una esperanza. Era un hecho, y ese hecho exigía algo de ella. Al acercarse de nuevo a la estructura, la impresión fue distinta. La oscuridad había ocultado detalles que ahora resultaban imposibles de ignorar. Las grietas eran más profundas de lo que había supuesto. Algunas vigas mostraban signos claros de deterioro, y el interior estaba cubierto por capas de polvo, restos y fragmentos de lo que alguna vez fue una vivienda funcional. No había nada allí que pudiera usarse sin intervención. La falta de recursos se hizo evidente desde el primer momento. No tenía herramientas adecuadas, no tenía conocimientos técnicos, y su situación no le permitía cometer demasiados errores. Cada acción debía tener sentido, aunque no supiera exactamente cuál era el camino correcto. Aún así, no había otra opción que empezar. Los primeros movimientos fueron torpes, casi improvisados. Retiró escombros, limpió lo que pudo, intentó despejar el espacio lo suficiente como para poder moverse sin peligro. Cada tarea, por simple que pareciera, requería más esfuerzo del esperado. Sus manos no estaban acostumbradas, su cuerpo tampoco. Al final del primer día, el progreso era mínimo, pero existía. Los errores comenzaron a aparecer con rapidez. Intentó reforzar una sección del suelo sin comprender completamente la distribución del peso y terminó debilitando más la estructura. Al intentar retirar una parte dañada del techo, provocó una caída parcial que la obligó a retroceder con rapidez. Cada intento fallido dejaba una marca, no solo en el lugar, sino también en su confianza. Las condiciones tampoco ayudaban. El frío se intensificaba al caer la tarde y el interior de la casa no ofrecía protección real. La comida era escasa y poco variada, limitada a lo que podía conservar sin acceso a instalaciones adecuadas. El cansancio se acumulaba y con él las dudas. Hubo un momento, en uno de esos días grises en los que el progreso parecía inexistente, en que Emilia se detuvo. Se sentó en el suelo, rodeada de madera vieja y polvo, y por primera vez consideró seriamente la posibilidad de abandonar. No había nadie que la obligara a quedarse, nadie que esperara algo de ella. Podía marcharse y buscar algo más sencillo, algo más seguro. Pero esa idea no se sostuvo, no porque fuera imposible, sino porque, en algún punto, ya no encajaba con quien estaba empezando a ser. Abandonar significaba regresar a un estado anterior, a una forma de vivir en la que no tenía control. Y eso, más que el esfuerzo físico, resultaba inaceptable. Se levantó sin una nueva estrategia, sin un plan claro, pero con una decisión renovada. Continuar, aunque fuera lentamente, aunque no entendiera del todo lo que hacía. El cambio comenzó de manera casi imperceptible. Un día, mientras revisaba la parte trasera del terreno, se encontró con una figura que no esperaba. Un hombre mayor, de movimientos tranquilos y mirada atenta, observaba desde cierta distancia. No se acercó de inmediato, ni ofreció ayuda directa. Se limitó a mirar el trabajo incompleto, las herramientas improvisadas, la manera en que Emilia intentaba resolver problemas sin tener aún las bases.
Con el tiempo, esa presencia se volvió constante, no como una intervención, sino como una supervisión silenciosa. Cuando finalmente habló, no lo hizo para corregirla, sino para hacerle notar lo que ella no veía: errores en la estructura, puntos débiles, soluciones simples que no requerían grandes recursos, sino comprensión. El aprendizaje que siguió no fue rápido ni sencillo. No hubo explicaciones largas ni teorías complejas. Fue un proceso basado en la repetición, en la observación, en la corrección constante. Emilia empezó a entender la lógica de los materiales, la importancia de cada unión, el equilibrio necesario para que una estructura se mantuviera en pie. Al mismo tiempo, encontró en la biblioteca local otro tipo de apoyo. Los libros no reemplazaban la práctica, pero le daban contexto, le ofrecían un lenguaje para lo que estaba aprendiendo con las manos. Le permitían anticipar problemas, reconocer patrones, entender por qué ciertas soluciones funcionaban y otras no. Las fallas continuaron, pero dejaron de ser derrotas. Se convirtieron en parte del proceso. Cada error era seguido por una corrección, cada intento fallido por una versión mejorada. El progreso seguía siendo lento, pero ya no era incierto. Con el paso de las semanas, comenzaron a aparecer los primeros resultados visibles. La estructura del techo fue estabilizada, evitando que el deterioro continuara. Algunas paredes fueron reforzadas, devolviendo cierta firmeza al conjunto. El interior, aunque aún lejos de ser habitable, empezó a parecer un espacio en transformación. La ayuda de otras personas llegó de manera indirecta. Materiales que alguien ya no necesitaba, herramientas que aparecían sin explicación clara, pequeños gestos que no buscaban reconocimiento. Emilia aceptaba esas ayudas con una mezcla de gratitud y determinación de no depender completamente de ellas. El momento en que la casa dejó de ser una ruina ocurrió sin ceremonia. Fue una acumulación de cambios que, al alcanzar cierto punto, transformaron la percepción del lugar. Ya no era solo un espacio en reparación, era un espacio funcional. La primera noche que durmió dentro de la casa, protegida del viento, con una fuente básica de calor, marcó un antes y un después. No era comodidad, pero era estabilidad. No era seguridad absoluta, pero era suficiente. Fue durante una tarde tranquila, en medio de ese proceso continuo, cuando ocurrió algo inesperado. Una conocida que había venido a ayudar durante unos días capturó una imagen sin intención de crear nada especial. Emilia estaba en el porche, observando el horizonte, con la casa detrás de ella mostrando tanto su pasado como su presente. Esa imagen, al ser compartida, despertó una reacción que ninguna de las dos había anticipado. Personas de distintos lugares comenzaron a interesarse por la historia, por el proceso, por el resultado parcial que ya se podía ver. No se trataba solo de curiosidad. Había algo en esa transformación que resonaba. Emilia comenzó a documentar su trabajo, no como una estrategia, sino como una extensión natural de lo que estaba viviendo. Mostraba los errores, las soluciones, el progreso real, sin adornos. Y esa autenticidad generó una conexión. Sin embargo, el acontecimiento más importante de esa etapa aún estaba por ocurrir. Mientras trabajaba en una de las paredes interiores, notó algo que no encajaba. La superficie no respondía de la misma manera que el resto. El sonido al golpearla era distinto, más hueco, menos sólido. Al principio, pensó que se trataba de otro daño estructural, pero la repetición de esa diferencia llamó su atención. Decidió investigar con cuidado, retiró una parte del revestimiento y descubrió un espacio oculto. No era un simple hueco, sino una sección completa que había sido sellada deliberadamente. El acceso no era evidente, lo que indicaba que no se trataba de un accidente ni de una modificación reciente. Al abrir ese espacio, el hallazgo superó cualquier expectativa. En el interior había objetos cuidadosamente colocados, herramientas antiguas, cuadernos con anotaciones detalladas y, lo más sorprendente,
elementos que formaban parte de un sistema integrado en la estructura de la casa. No era una construcción improvisada. Era el resultado de un diseño pensado para resistir condiciones específicas. Un sistema de circulación de aire, de conservación del calor, de aprovechamiento de los recursos naturales del entorno. Todo ello oculto, invisible para quien no supiera dónde buscar. Emilia comprendió que no estaba simplemente restaurando una casa. Estaba redescubriendo el trabajo de alguien que había llevado la construcción más allá de lo básico. Alguien que había entendido el entorno y había creado una solución adaptada a él. Ese descubrimiento cambió su perspectiva. Ya no se trataba solo de reconstruir, sino de preservar, de entender, de continuar algo que había sido interrumpido. Al final de esa etapa, de pie en el interior de la casa, rodeada de cambios visibles y de un conocimiento que había crecido con cada día, Emilia tuvo una certeza clara. El lugar que había elegido no era casual, y lo que había encontrado dentro de él era apenas el comienzo de algo mucho más grande. El descubrimiento no quedó encerrado entre las paredes de la casa. Aunque al principio Emilia lo observó en silencio, tratando de comprenderlo por sí misma, pronto entendió que aquello no podía mantenerse oculto, no porque necesitara reconocimiento, sino porque lo que había encontrado tenía un valor que superaba lo personal. La casa ya no era solo un refugio reconstruido con esfuerzo. Era el resultado de una inteligencia olvidada, de un conocimiento que había permanecido escondido durante años esperando ser visto de nuevo. Cuando decidió compartirlo, lo hizo de la misma manera en que había mostrado todo lo anterior, sin exageraciones, sin adornos, sin convertirlo en espectáculo. Mostró el proceso, las pruebas, las estructuras internas, los cuadernos encontrados. Explicó lo que comprendía y también lo que aún no lograba descifrar. Esa honestidad fue lo que hizo que su historia diera un paso más allá. El interés creció rápidamente. Personas que antes observaban su trabajo como una historia de superación, comenzaron a verlo también como algo más complejo. Había quienes entendían la construcción, quienes reconocían el valor de los sistemas que había descubierto, quienes veían en ese lugar una pieza importante dentro de algo mayor. Sin darse cuenta, Emilia dejó de ser solo alguien reconstruyendo su vida. Se convirtió en el centro de una conversación más amplia. Con ese crecimiento llegaron también nuevas posibilidades. El flujo de apoyo aumentó, los recursos empezaron a aparecer con mayor facilidad, y el proyecto comenzó a adquirir una dimensión que antes no había sido posible imaginar. Sin embargo, junto a esas oportunidades llegó también una decisión inevitable. Algunas personas comenzaron a interesarse en adquirir el terreno. No se trataba de ofertas casuales, sino de propuestas estructuradas, insistentes, que veían en ese lugar un valor que iba más allá de lo visible. Emilia escuchó, analizó, consideró. Por primera vez, tuvo la posibilidad real de abandonar la lucha física y transformar todo en un beneficio inmediato. La idea de vender no era absurda. Era lógica, incluso tentadora. Significaba estabilidad, seguridad, un futuro sin la incertidumbre constante. Pero había algo que no encajaba. Algo que no podía traducirse en números ni en comodidad. Ese lugar no era solo un activo. Era el resultado de un proceso, de una transformación que había ocurrido tanto en el entorno como dentro de ella. Decidir no vender no fue un acto impulsivo. Fue el resultado de comprender lo que estaba en juego, y esa decisión no pasó desapercibida. Las propuestas cambiaron de tono. Donde antes había interés, empezó a haber presión. No directa, no evidente, pero lo suficientemente clara como para ser percibida. Aparecieron comentarios sobre regulaciones, sobre posibles complicaciones legales, sobre aspectos del terreno que podrían volverse problemáticos. No eran amenazas abiertas, pero tampoco eran neutrales.
En lugar de retroceder, Emilia hizo lo que había aprendido a hacer desde el principio: buscar respuestas por sí misma. Comenzó a investigar la historia del terreno, a revisar documentos, a entender de dónde provenía realmente ese lugar que había llegado a sus manos casi por accidente. Ese proceso la llevó más lejos de lo que esperaba. Lo que al inicio parecía una simple propiedad olvidada, resultó ser parte de algo mayor. Un sistema natural más amplio, conectado con el entorno, con recursos que no eran evidentes a simple vista. El elemento que había descubierto dentro de la casa no era aislado. Formaba parte de una lógica más grande, una relación directa con el terreno, con el agua, con la manera en que ese espacio interactuaba con todo lo que lo rodeaba. Comprender eso cambió la situación por completo. Lo que antes era solo su decisión personal, ahora tenía implicaciones más amplias. Emilia decidió hacer pública esa información, no como una defensa, sino como una forma de asegurar que aquello no pudiera ser manipulado o eliminado en silencio. La reacción fue inmediata. El interés que antes se enfocaba en el valor del terreno comenzó a transformarse en apoyo. Personas, organizaciones, voces que reconocían la importancia de preservar lo que ese lugar representaba. La presión desapareció de la misma forma en que había surgido, reemplazada por una atención que protegía en lugar de amenazar. Con esa estabilidad, el proyecto pudo crecer de manera más consciente. Emilia ya no trabajaba solo para mantener el espacio, empezó a expandirlo. Nuevas estructuras surgieron en el terreno, no como una repetición de lo anterior, sino como una evolución. Cada construcción incorporaba lo aprendido, respetaba lo descubierto, y añadía algo propio. El lugar dejó de ser únicamente un hogar. Se transformó en un espacio donde otros podían llegar y aprender. No a través de explicaciones teóricas, sino mediante la experiencia directa. Trabajar con las manos, entender los materiales, observar los procesos reales. Aquello que Emilia había aprendido sola, ahora se convertía en algo compartido. Las personas comenzaron a llegar, algunas por curiosidad, otras por necesidad, otras simplemente porque buscaban algo que no encontraban en otros lugares. Y ese flujo constante fue dando forma a una comunidad, no organizada de manera formal, sino construida a partir de la experiencia compartida. En medio de ese crecimiento, apareció también una conexión distinta. No fue inmediata ni evidente. Surgió en los espacios de trabajo, en los momentos de silencio, en la forma en que alguien más entendía el ritmo del lugar, sin necesidad de explicaciones. Esa presencia se convirtió, con el tiempo, en algo más profundo. No como un contraste con lo anterior, sino como una extensión natural de lo que Emilia había construido. El cambio más significativo, sin embargo, ocurrió en su interior. La persona que había llegado a ese terreno no era la misma que ahora lo habitaba, no porque hubiera dejado atrás el pasado, sino porque había aprendido a situarlo en otro lugar. Ya no definía sus decisiones, ni sus límites. Cuando el pasado regresó, lo hizo de manera silenciosa. Una noticia, una intención de contacto, una posibilidad de encuentro. Emilia no reaccionó de inmediato. No porque evitara la situación, sino porque entendía que algunas cosas no podían resolverse con rapidez. El encuentro ocurrió tiempo después, en el mismo lugar que había construido. No hubo dramatismo, ni intentos de justificar lo ocurrido, solo una presencia frente a otra, dos versiones de una historia que ya no podían cambiar lo que había sido. Emilia no ofreció perdón en ese momento, tampoco rechazo. Lo que ofreció fue algo distinto, una forma de aceptar sin olvidar, de avanzar sin borrar. Ese proceso no tuvo un final definido. No cerró una herida por completo, pero permitió que dejara de estar abierta. El lugar continuó creciendo. Nuevas construcciones, nuevas personas, nuevas historias que se sumaban a la original. Lo que comenzó como una necesidad se convirtió en algo con significado propio. Un día,
Como tantos otros, Emilia se detuvo en el mismo punto donde todo había empezado. El porche de la casa, el horizonte abierto frente a ella, el sonido del entorno integrándose en una calma que ya no era tensa, sino real. Miró el lugar que había transformado. Cada estructura, cada detalle, cada cambio llevaba la marca de un proceso que no había sido fácil ni lineal. No había perfección en ello, pero sí coherencia. Comprendió entonces que el valor de lo que había construido no estaba en su forma final, ni en el reconocimiento, ni en las oportunidades que había generado. Estaba en el camino que la había llevado hasta allí. No encontró algo extraordinario en el sentido tradicional, pero encontró algo que no había tenido antes, un lugar propio, y en ese lugar, finalmente, se encontró a sí misma. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias del canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Quizás la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.